La exposición que sufren a menudo los menores de edad a situaciones de abuso sin duda que forman parte de la agenda central de la justicia a nivel provincial. Recientemente se ha conocido un fallo que ha llamado muchísimo la atención a nivel mediático y por eso tenemos un móvil en vivo y en directo con Eduardo Pol. Está con la protagonista de una sentencia que sin duda llama la atención y que expone también una realidad que por ahí se oculta, ¿no? Sí, Jorge, estamos justamente ya con la doctora Wendy Cázar, que integra la Cámara Conclusional, que estamos hablando de aquellos casos que vienen de arrastre anteriores a la puesta en funcionamiento del nuevo Código Procesal Penal, que ha abordado esta temática vinculada con, por lo menos lo que se conoce en simplificado, a una condena a un hombre que enviaba mensajes a una menor. Es lo que conocemos. ¿Qué se resolvió y cómo fue el contexto del caso, doctora? ¿Cómo le va? Buen día. Buen día en el piso. Bueno, el contexto es una persona muy cercana a la víctima, una víctima menor de edad, en ese momento 11 años, y si bien el parentesco no cabía legalmente, estrictamente en lo que el código prevé, sí tenía mucha cercanía porque era la pareja de su tía carnal, vivían al frente, y se trató de un hecho que fue a tiempo descubierto por su mamá. Por eso la condena fue en grado de tentativa, porque por razones ajenas a la voluntad del autor, en este caso de lo que se consideró una corrupción de menores, por un hecho ajeno a su voluntad, no llega él a dañar o a convertir el hecho con todos sus efectos. Por supuesto, por suerte y gracias a eso, la menor no se vio mayormente perjudicada en su vida, ¿no? Pero se entiende como que estaba en el camino hacia eso. Se entendió sin ningún lugar a duda porque justamente la figura de la corrupción de menores es poco aplicada porque o es difícil de probar o bien ya los hechos pasan a mayores y nos encontramos ya con abusos consumados. En este caso, la tecnología, aunque vieja, porque se trataba de mensajes de texto, incluso en 2014 que ya había WhatsApp, pero bueno, distinta gente, distinta accesibilidad, digamos, a la tecnología, por mensajes de texto permanentes y usando 2 chips, esta persona prácticamente hacía un hostigamiento de esta menor, pidiéndole encuentros, haciéndole declaraciones de amor, pidiéndole que busque excusas para salir de la casa, y la tónica de los mensajes, sin ningún lugar a duda, eran digamos, fuera de lugar y apuntaban a futuros encuentros de tipo amoroso. ¿Y qué se puede entender cómo actuó la jovencita, su madre, cómo detectaron el hecho? Bueno, en primer lugar, ya que estamos entrando a la casa de la gente, haya o no consentimiento de la menor, esto es un delito, porque justamente estamos en casos donde la víctima tiene una vulnerabilidad total basada en su minoría de edad, basada en que no es una persona madura, en que todo este ataque a su entereza como criatura le va a despertar situaciones para las cuales no está lista. Por eso, aun cuando uno diga, no, pero la nena le siguió el juego, que no es el caso, pero aun cuando fuese así, cuando un menor o una menor no supieran cómo comportarse y no rechacen al agresor, es un delito. Eso en primer lugar. ¿Tiene un agravante el hecho de ser del entorno conocido? Tiene un agravante, pero en este caso no está aplicado porque el agravante tiene que ser tal como lo dice la ley, taxativo se llama, no podemos darlo por parecido, digamos como un tío, no. Era un tío, pero no tenía los lazos legales. Hay un agravante, pero no se aplicó en este caso. Se aplicó otro agravante, que es que la nena era menor de 13 años. Imagínense ustedes, una criatura de 11 años realmente no tiene herramientas mentales, ni espirituales, ni emocionales, muchas veces ni para pedir ayuda y mucho menos para enfrentar un hostigamiento que se completó con que la persona vivía en el frente a frente, cruzando la calle, y también la observaba todo el día o le mandaba pequeños regalos que a los ojos de alguien puede decir, ay no, qué atento,
pero no corresponden, son cosas fuera de lugar en una relación de un adulto de más de 45 años a una criatura de 11. ¿Cuál fue la sentencia? La sentencia fue 4 años de prisión y una restricción total de acercamiento respecto de esta nena que ya creció y que ya no vive ahí. Hay una restricción de acercamiento y hay una restricción de turbamiento y de cualquier tipo de molestia a la madre que vive al frente. Obviamente no se le puede poner que no se acerque por la zona porque viven enfrente, pero sí se le puede poner una medida de que no haya ninguna molestia por ningún medio, ni verbal, ni físico, ni tecnológico. Ahora los medios son innumerables para llegar a una persona. Jorge, ¿querés agregar algo a esto? Sí, ¿qué tal, doctora? Jorge Lobo lo saluda acá al piso. Hola, buen día, Jorge, ¿cómo estás? ¿Cómo está? El gran recuerdo que tengo de usted, doctora, de haber seguido ese juicio histórico que fue el caso Chocobar, extremadamente complejo, que lo resolvieron ahí junto con sus colegas en un momento muy clave de la historia judicial de la provincia. Así es, doctora. Bueno, pero volviendo al tema que nos acude ahora, ¿ustedes están identificando que estos casos, estas denuncias han aumentado en los últimos años? ¿Relación a la gente se anima a denunciar más los casos de abuso en contra de menores? Muchísimo, estamos detectando. Bueno, primero yo formo parte del fuero penal en la parte conclusional, o sea, hechos nuevos no estamos viendo porque estamos justamente designados para terminar con un universo de causas que toda la justicia quiere que tengan un final. Por ejemplo, esta causa es del 2014. Ustedes dicen, bueno, ¿quién le lleva el apunte? Le tenemos que llevar el apunte porque ayer hemos tenido a la entonces menor de 11 años sentada acá queriendo dar la cara, que eso tiene un valor impresionante y va de la mano con tu pregunta. No solo ahora se denuncia más, sino que las víctimas, en realidad víctimas procesales, llamadas víctimas, pero en realidad son héroes porque vienen, ponen la cara y quieren decir frente al acusado o no, porque las tratamos con el mayor de los cuidados, pero quieren sentarse delante de las personas que van a decidir el futuro de la causa y decir ellas mismas. Ayer, en este caso, teníamos cámara Gesell propia de la edad de la víctima, que ya dije, 11 años. Sin embargo, ella y su mamá, casi a 10 años del hecho, quisieron estar presentes todo el debate, quisieron declarar y quieren una petición permanente de las víctimas, y es que no le pase a otra persona. O por lo general la víctima busca un par en su propia familia y dice pienso en mi prima o pienso en mi hermana, y toda esta conducta de denuncia y de hablar en voz alta, digamos, de no tener vergüenza, de no esconderlo en la familia, no solo la sana a ella, sino que replica en que todas las víctimas se animen a hablar. Y doctor, cuando uno dice víctima, claro, capaz que el estereotipo propio de uno es imaginarse una víctima mujer, pero hay víctimas de todos los géneros. Sí. Doctora, para la gente que nos está viendo, quizás algún caso que está por ser denunciado en los próximos días, hay gente que está en este momento teniendo esa duda si denunciar o no. ¿Qué pasa el día después de la sentencia? ¿Hay un seguimiento, en este caso, de la víctima, de su familia? ¿Hay una apoyatura por parte de la justicia? ¿Hay algo previsto con respecto a esto? Totalmente. La pregunta es muy acertada. En primer lugar, la Ley Nacional de Víctimas protege a la víctima a lo largo de todo este camino. Y nosotros que ya nos encontramos en la última etapa del juicio, lo mismo citamos a la víctima, es atendida personalmente por los jueces y a posteriori tiene derecho a conocer y a ser informada de todo lo que pase con su agresor, si está libre, si estaba preso y va a quedar en libertad. Además tiene apoyatura psicológica, a veces hay apoyos a través del Ministerio de Acción Social. Uno, según el caso, puede determinar qué ayuda necesita esa persona. Siempre se le ofrece psicólogo, el psicólogo se lo designamos con turnos y lugares acordes a su posibilidad y cercanos a su casa, porque también hay que tener los pies en la tierra. No podemos darle, bueno, vaya al psicólogo y que después no tenga ni para el pasaje de ómnibus, claro, y deje ese tratamiento. Claro. Está bien. Muy bien, doctora, muchísimas gracias. Por mi parte, Eduardo, decime.
Sí, gracias, doctora. Bueno, un fallo que seguramente quedará como un jalón demostrativo de lo que la justicia hoy puede hacer frente a hechos como el que mencionaba. Un hombre que acosaba por mensajes de texto a una jovencita de solo 11 años, hoy está condenado. Muchas gracias. Eduardo Pol, de Tribunales Penales, hablando sobre un caso muy delicado, pero que sin duda que va a marcar un antes y un después en la historia de la jurisprudencia aquí en Tucumán. Muchas gracias, Eduardo. Muchas gracias a la doctora también. Hasta luego. Seguimos.